Buenos días a todos, mi nombre es Adelson Miranda Moncada, soy arquitecto e ilustrador y hoy vengo a presentarles el curso El cómic como herramienta pedagógica. Este curso consiste en el proceso de elaboración gráfica mediante la creación de lo que es la historieta y el cómic. La idea general es instruirlos en este nuevo medio y darles las bases suficientes para que ustedes mismos puedan crear su cómic o historieta con una base bastante bien estructurada para que ustedes mismos puedan reflejar todas sus historias de la mejor manera. Tendremos un primer módulo en el cual vamos a hacer un recorrido desde la historia del cómic, cómo nació el cómic, los primeros indicios que se pueden aludir como cómic, y haciendo un recorrido a través de todas las eras y en distintas partes del mundo. Vamos a iniciar con Europa, y en Europa vamos a tomar como ejemplo toda la escuela franco-belga, la inglesa, la española. Luego vamos a ir a los Estados Unidos y de ahí vamos a Japón. Luego vamos a tocar un poco el leve desarrollo que también tuvo en Latinoamérica en lo que es el cómic. Adicionalmente a esto, en este módulo, que se podría decir que es bastante teórico, vamos a tocar dos elementos que es de vital importancia para toda creación visual, gráfica o visual, como lo son la imagen y la narrativa. Estas mismas vistas desde un enfoque tanto de creación y estructural para luego aplicarlas a lo que es el mundo del cómic. En este segundo módulo vamos a iniciar lo que es el proceso de creación del cómic. Tendremos primero una recopilación de ideas, vista de referentes, todo esto obviamente con un enfoque muy pedagógico en el cual vamos a tratar de reflejar, en nuestro caso, un enfoque muy medioambiental. Tendremos idea inicial, storyboard, diagramación, viñetas, tipos de letras, lettering. Estos insumos nos servirán para nosotros poder iniciar en este mundo y poder organizar perfectamente todo lo que es el cómic que queramos proyectar. En el tercer módulo tendremos la oportunidad de ver todo lo que es la expresión gráfica del cómic, el dibujo de personajes, la caracterización de estos mismos, el vestuario, diseño de entornos, expresiones. Trataremos también de ver lo que son los animales, algunas maneras de dibujar para tratar de acomodar la que mejor se comporte o se acomode según sus capacidades de dibujo. Teniendo en cuenta la naturaleza dinámica de los cómics, los cómics pueden ser un buen recurso educativo. El hecho también de que la historia se pueda reproducir y crear proporciona de hecho una motivación para el proceso de enseñanza. Implica una mezcla de visión, de lenguaje, también de interpretación de iconos que reconfiguran precisamente las habilidades comunicativas de las personas. Algunas características que podrían destacarse del cómic es el hecho de fomentar la lectura a través de él mismo, trasladar todo lo que es lo cotidiano, las vivencias, a un medio más escrito, visual e ilustrativo. El hecho de tener la capacidad de comunicar a través de las imágenes también es una característica a destacar. Mejorar los métodos de análisis, síntesis, y fomentar precisamente lo que es la creatividad y la imaginación. Esto no necesariamente se aplica solo para niños, porque también puede destacarse o puede venirse desarrollando en el público más adulto, debido a que es una convivencia continua en el ejercicio de estar interpretando imágenes. Entonces mejora precisamente esa capacidad de ir relacionando, capacidad de interpretación y desarrollo de imágenes. Muy bien, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de ver, iniciemos con lo que es la historia, los antecedentes de lo que es la naturaleza del cómic.
se pueden referenciar algunos antecedentes históricos que guardan similitudes destacables con los cómics actuales. Los antiguos jeroglíficos, pinturas egipcias, grabados mesopotámicos, griegos, son precisamente un ejemplo de ellos. Las pinturas egipcias, como la tumba de Menna, realizada aproximadamente en 1300 a.C., eran muy peculiares, pues se representaban en ellas escenas cotidianas como la pesca, la crianza de ganado, la cosecha. Particularmente el día a día de las personas solía verse reflejado en ella. Además de eso, fueron representadas con gran color en las paredes de la tumba. Otro ejemplo es el tapiz de Bayeux, el cual fue elaborado probablemente alrededor de 1070 d.C. En él se relata la conquista de Inglaterra por los normandos. Particularmente es muy conocido por su calidad de bordado y también porque fue un trabajo bastante grande, debido a que se representan aproximadamente 4000 personajes en él y es muy detallada la manera en la que se representa. El manuscrito ilustrado precolombino descubierto por Hernán Cortés en México en la época de la conquista, aproximadamente 1519, en el que se narran las hazañas de un gran héroe llamado el Garra Tigre. Para ellos, acá ya pues hay un debate porque se cree que es realmente Garra Jaguar, y en él se representan muchas de sus vivencias y situaciones heroicas. Las pinturas eclesiásticas utilizadas como propaganda católica también son un ejemplo que podría clasificarse como cómic, debido a que son una secuencia de imágenes en las cuales se presenta un relato. En algunas iglesias, además, eran ubicadas en las naves principales para así llamar la atención de las personas y poder crear más adeptos a la religión. La catedral, tomando como ejemplo la catedral de Chartres, posee 24 compartimentos en los cuales se ubican aproximadamente 154 vitrales que representan diferentes escenas religiosas y diferentes imágenes icónicas para la religión católica. Esto lo hacían precisamente para llamar la atención de todo el público y poder crear, como se inició, una propaganda católica. Un ejemplo adicional a lo que estamos diciendo también, que puede ser válido, es el Jardín de las Delicias, pintado por el Bosco, en el cual se ve como el contenido ilustrativo es un factor muy importante y que es usado para representar lo que es la narrativa que se tuvo como objetivo. Todo esto en una gran variedad de escenarios, personajes y colores que le dan como carácter y emoción a la pintura, en los cuales se representa el infierno de un lado, el otro lado lo que es el paraíso, y en la parte del medio es una escena donde como que ambos se enfrentan y crean lo que se podría catalogar como la tierra. Evidentemente la pintura es bastante reinterpretativa por cada persona, lo cual le da precisamente ese dinamismo que tanto se rescata. El método de ilustrar precisamente toda esa narrativa es la que hace que destaque tanto esta pintura. La Capilla Sixtina es un gran ejemplo a tener en cuenta precisamente también para lo que es el cómic, debido a que en ella fue encargado por grandes artistas como lo son Rinaldaio, Botticelli, Rosselli. Incluso fue entregada o fue creada con la intención de un tipo de reconciliación por la familia Medici con la iglesia. Entonces la idea era hacerla bastante magnífica y bastante atractiva. Para ello contrataron pues a los artistas antes mencionados, y adicionalmente a eso se contrató también a Miguel Ángel,
uno de los más reconocidos en esa época, y se le dio hoja en blanco para también pintar todo lo que era la cubierta. En él, Miguel Ángel diseña una serie de 9 escenas del Génesis que muestran lo que es la creación, la relación de Dios con la humanidad y la caída misma del hombre. Posteriormente, con la creación la creación o la reinterpretación de la imprenta asiática introducida por Gutenberg, hizo destacar también algunas sombras con una difusión aún más grande, como lo son las aleluyas, que también de nuevo eran promovidas por la Iglesia Católica. En Asia se destacan algunos artes como el llamado Maki-mono o Emaki-mono, como una forma pictórica que abarca desde periodos Heian, más o menos desde el 750 al 1200. Son rollos que varían de entre 9 y 12 metros, con la mayoría con carácter más que todo literario o religioso. También el ukiyo se desarrolla a finales de 1680 y el ukiyo, la palabra propiamente traduce arte del mundo flotante. El ukiyo consiste en una serie de grabados en bloques de madera y reproducen por lo general escenas en barrios de placer, con lo que son llamadas, algunas son prostitutas, y de hecho esos barrios de placer aún existen y son muy famosas, de hecho, estas pinturas o grabados. Ya entrando en una materia un poco más focalizada, podríamos tocar entonces lo que es el cómic europeo. El desarrollo del cómic en Europa no fue para nada uniforme, debido a que a través del tiempo fueron desarrollándose individualmente según los países, creando así una manera propia y diferente, influenciados por la cultura, arte y sociedad del país en la cual se iba desarrollando. Además, tuvo su enfoque en el público infantil, esto debido a que por su naturaleza gráfica se lo ubicaba en el mismo estatuto sociocultural que el juguete. La sociedad elitista europea supo sobreponer la palabra impresa sobre la iconicidad de la imagen, condenando así a los cómics a un desarrollo más lento y a ser un medio poco utilizado. Iniciando de una manera un poco más específica en Europa, podemos tomar entonces como ejemplo la línea más importante dentro del cómic en Europa, como es la escuela franco-belga, la cual fue desarrollada por algunos escritores muy específicos, con creaciones como lo son las aventuras de Tintín por Hergé en 1929 y Jacobs, que creó Blake y Mortimer en la misma época. Esos autores, junto a algunos otros, adoptan el estilo de línea clara, con series realistas y con sólida documentación, avanzando así hasta los años 50, en donde se añaden historias con un tono un poco más humorístico, como los pitufos de Gastón Lagafé. Las aventuras de Asterix el Galo, también en 1959, fueron de gran relevancia para la época. Ya en los años 70 y 80, te parece casi que por completo la censura que se estaba sufriendo en toda Europa debido a precisamente tanto la guerra como la tradición reservada en la que se manejaba la cultura europea. Y da pie a la aparición en el mercado a grandes artistas como Moebius, que incursionaron en temas un poco más atractivos, como lo es la fantasía heroica, que hacen que el género con un nuevo carácter, atrayendo a un público más adulto. El auge del género también policíaco y heroico, western y ciencia ficción fueron determinantes para esta incursión. Al mismo tiempo, se siguen creando series de tradición histórica, pero por un público menos infantil. Así, series antes mencionadas como Asterix y Obelix y las aventuras de Tintín comenzaron a tocar
temáticas un poco más de interés mayor, y fueron dejando un poco de lado lo que es el público infantil tradicional que era tomado en toda Europa. En tiempos modernos, las revistas franco-belgas demuestran evidentes influencias del cómic estadounidense y el manga japonés. Se utilizan nuevos temas como problemáticas sociales, actuales y de la vida cotidiana. Eso sí, con un auge bastante costumbrismo para precisamente darle ese toque humano a las historietas de hoy en día. En el Reino Unido, por otro lado, con la creación de la revista Punch en los años 1841, fue vital para la expansión mundial de lo que es la historieta hoy en día. Esta revista, de hecho, fue tan relevante que fue incluso copiada por los mercados que hoy en día son tan importantes como el estadounidense y el japonés. En los años posteriores a la revista Punch, comenzó a tener un declive en cuanto al desarrollo del género, siendo revivido por la incursión de la historieta estadounidense El Journal de Mickey en 1934. Debido a la guerra, la importación de comics books desde suelo estadounidense fue prohibida, creando así un estancamiento en la evolución y el desarrollo de la historieta en este lado del mundo. Posteriormente, ya en la posguerra, hubo una explosión precisamente de publicaciones con temáticas de aventura y romance. También se evidenció una necesidad de dibujantes, ya que los que había no daban abasto a todas las historias que se producían en la época, viéndose obligados incluso a importar algunos dibujantes de España y de Francia. En los años posteriores se vieron focalizadas los géneros de revistas e historietas, siendo las masculinas de una tendencia de aventura, deporte, guerra, humor, suspenso, y para las femeninas se centraban en revistas de aventuras románticas, historia, humor, ciencia. Todo esto es bastante importante que fuesen protagonizadas por chicas. A partir de 1982, la revista 2000 AD sería importante para la nueva generación de escritores que surgirían con obras bastante relevantes como Watchmen o la Liga de Hombres Extraordinarios de Alan Moore y Dave Gibbons, junto a algunos creadores nativos como Frank Miller, que además de trabajar con DC y Marvel Comics, introducía precisamente esa comercialización que era tan necesaria para la época. DC Comics luego crea la línea Vértigo para escoger y acoger a los autores británicos como Neil Gaiman y Grant Morrison. La historieta en España, al igual que sus compañeras europeas, tuvo un desarrollo bastante parecido, influenciado por las guerras, por ese deseo de que fuera exclusivo para niños. La diferencia es que acá comenzaron a desarrollarse en algunas revistas que aún son de gran renombre, tanto así que comenzaron a llamar todo ese género de historietas como la revista misma. En España se conocen como tebeos. La revista se llamaba, por consiguiente, TVO, la cual se dedicaba precisamente a la publicación de historietas. Como en el resto del mundo, en la época de la posguerra destinaron sus publicaciones al público infantil, sacando creaciones destacadas como Pinocho, Pulgarcito, Jaimito, que fueron y gozaron de gran popularidad para la época. El cómic americano. Como anteriormente lo habíamos mencionado, el cómic americano es una de las tres grandes influencias junto al japonés y el franco-belga. Fue de hecho la primera en usar de manera consciente el globo como diálogo para la realización de las historietas. Lideró la producción mundial en el siglo XX y lo podemos denotar por la gran influencia que tuvo tanto para las líneas europeas como las líneas latinoamericanas y japonesas. Grandes series como Flash Gordon, Crazy Cat, Terry los Piratas, Tarzán, entre otros más,
dominaban en ese entonces todo el mercado de la industria de la historieta. A su vez, la historieta fue tomada como uno de los 3 pilares de la cultura audiovisual, junto al cine y la radio. En 1938 se crea la revista Detective Comics, con cómics muy representativos que fueron incursionando en todo lo que es el mundo de los superhéroes. Superman, creado en 1938, Batman, creado en 1939, y La Mujer Maravilla, creada en 1941. Marvel Comics, no quedándose atrás, también creó el Capitán América en 1931. Todos estos anteriores mencionados en su mayoría fueron creados durante la Segunda Guerra Mundial. Al inicio se podían evidenciar cómo tenían una tonalidad muy patriótica, presentando héroes con vestuario alusivo a los aliados y enfrentándose por lo general al nazismo. Tenían una tonalidad de aventura entre realidad y ficción. Los protagonistas solían tener características bastante atractivas para las personas, como lo era el carisma, la doble identidad, el uso de uniformes, de máscaras, disfraces o complementos que los hacían precisamente más atractivos visualmente. Tras la guerra, su popularidad aumentó y se encuentran con un gran número de ventas con un público centrado en niños y adolescentes y adultos jóvenes. En la prensa incursiona también lo que es la tira diaria para adultos, dándole un toque más de seriedad para este tipo de representaciones. La Edad de Plata aumentó lo que era la competencia entre Marvel y DC, ya que se vuelve mucho más intensa. Nuevos superhéroes como Flash, Green Lantern, los Cuatro Fantásticos y el Hombre Araña comienzan a aportarle mayor dinamismo a todo el género, debido a que ya representaban personajes con diferentes cualidades, personalidades, poderes. Algunos eran más físicos, algunos eran más psíquicos, mágicos. Entonces le da precisamente mucho mayor dinamismo a todo el género. También incursionaron nuevas historias que eran orientadas cada vez menos al público infantil, historias ya con temáticas sociales, incluso historias ya enfocadas a géneros que eran anteriormente exclusivos de películas como el terror, el western y animales mitológicos, como La tumba del conde Drácula, La cosa del pantano, The Thing. Entre el año 65 y 90, debido a la globalización de la televisión y la incursión de cómics underground, las historietas tuvieron que cambiar su contenido literario para darle más importancia a su narrativa y así poder competir con estas nuevas marcas que estaban creando un problema para ellas. Marvel triunfaría entonces con los X-Men, Daredevil de Frank Miller y Thor. DC por su parte tiene ediciones como Batman, también de Frank Miller, y The Watchmen, exportado desde Inglaterra, teniendo como escritor al gran Alan Moore. Actualmente en Estados Unidos existe todo un mercado para lo que es el cómic en sí mismo. Existe de todo tipo, para todas las edades, con pioneros como Stan Lee, que siguen creando, siguen incursionando en nuevos personajes. Algunos como Frank Miller y Mike Mignola, los cuales ya poseen un contenido un poco más maduro, más adulto. También la creación de nuevas editoriales como Imagine Comics y Dark Horse Comics, que también crearon un boom en ventas en los años 90 por series como Spawn, Wildcats, Witchblade, que de hecho poseo aquí uno de los ejemplares de Witchblade, que es bastante bonito, de hecho, les muestro.
Esta es de la guerra precisamente de las Witchblade, es el tomo número 12, es de la editorial Norma, y podemos ver de hecho la caracterización, cómo se ve bastante bonita el dibujo. Ya es un dibujo un poco más actual, un poco más realista, con colores mucho más vivos, dignos para la época. Otras series también independientes que fueron creadas incluso por los antes mencionados Frank Miller y Mike Mignola, como lo son Sin City, Jeff Mead, 300, que luego fueron retomados incluso para algunos, en su mayoría para películas. El cómic japonés. El cómic japonés proviene de una gran tradición, mayormente influenciada por la cultura de la pintura y el grabado, siendo estas como las pioneras para su evolución y su caracterización hoy en día. Durante el tiempo en el que los Estados Unidos ocuparon el país entre 1945 y 1952, después de la Segunda Guerra Mundial, en esta época el cómic comenzó a expandirse bastante debido precisamente a la influencia de Estados Unidos. Tomaron como base precisamente el manga, la animación japonesa, pero le influenciaron ese estilo caricaturesco de ojos grandes que se cree que fue precisamente debido al trabajo de Walt Disney. Posteriormente abandonaron ya ese estilo Disney por otro un poco más realista e incluso fotográfico. Se abrieron a nuevos géneros un poco más violentos y escatológicos o sensuales, como el horror, las historias de samuráis, los mangas sobre yakuzas y el erotismo. En 1988, gracias al éxito de las versiones de dibujos animados de Akira, que fue producida desde 1982 hasta el 93, de Katsuhiro Otomo, y Dragon Ball, que fue producida del 84 hasta el 95, producida por Akira Toriyama, la historieta japonesa comenzó a difundirse internacionalmente. Dragon Ball, de hecho, vendió tantos ejemplares que se considera la historieta de origen extranjero más vendida de la historia. El estilo de la historieta japonesa puede describirse como un estilo muy clásico y muy relacionado a lo que es la pintura y el grabado. Se notan como las pinceladas y los contrastes toman un gran protagonismo. El uso de texturas, el uso de líneas para precisamente crear tramas constituyen un ejemplo muy destacado para la creación de las historias y el manga. Actualmente incluso se puede destacar el American Manga o el manga americano, el cual es como una historieta que intenta conciliar con el manga, pero teniendo un estilo muy estadounidense, canadiense o europeo, dependiendo de dónde se utilice. Esto también da pie a que se comiencen a traducir algunos títulos en los cuales se le añade color y también se le permite la lectura de izquierda a derecha, como se hace ocasionalmente en el occidente. Ahora pasando a un punto más local, el cómic en Latinoamérica tuvo un desarrollo realmente muy inestable. Por la parte sur tuvo un desarrollo bastante grande en lo que es la Argentina y en Chile. En la parte norte un poco México, y eso que muy influenciado precisamente por lo que es el mercado estadounidense. En Argentina, el autor Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Kino, es reconocido principalmente por su obra Mafalda. Si bien es una serie de humor, Mafalda también es una crítica precisamente. Es un personaje que enseña a reflexionar y a criticar lo que es la sociedad misma. Utiliza lo que es la sátira, lo que es las situaciones, lo que es la ironía, para hacer representar todo su pensamiento
y lo más destacable es que el uso de pocas viñetas para representar tanto. En Chile encontramos a René Ríos Borger, conocido como Pepo, quien en 1948 publicara por primera vez su obra más famosa, El Condorito, el cual es un cómic humorístico protagonizado por un cóndor antropomorfo, que precisamente se llama Condorito, viviendo en una sociedad y con una serie de situaciones que la hacen bastante graciosas. En México se trabajó mucho lo que es la influencia estadounidense y hubo varios autores destacables que incluso trabajaron con Marvel, con Imagine Comics y Dark Horse Comics. Entre esos está Sergio Aragonés con esa aventura tan conocida por allá llamada Gru, que es de una tonalidad un poco de humor y aventura. En general se podría decir que toda la tendencia latinoamericana puede considerarse como siempre tirando como a la crítica social, pero sin dejar de lado el humor que se caracteriza mucho en esta zona del mundo. En conclusión, el cómic es un medio visual el cual se ha mantenido, ha renacido, se ha convertido, se ha transformado a través del tiempo, según las alicientes, según las problemáticas que va tomando, según la zona en la cual se esté desarrollando. Vemos como en Japón tuvo una época bastante pobre, pero resurgió con todos los mangakas actualmente. Vemos como en España lo reinterpretaron también. Los franco-belgas siguieron desarrollando toda su historia y adaptándose a las épocas, como en Inglaterra, a pesar de las prohibiciones que hubo autores que siguieron produciendo, tanto así que crearon bastante material hasta el punto de no tener abastos en cuanto a dibujantes. Estados Unidos podemos ver cómo siempre fue una influencia importante para el resto del mundo, y precisamente esa influencia y esa mezcla de culturas hizo que hoy en día sea de los mercados más volátiles y que esté como pendiente y proveyendo de buen material tanto a adultos, niños, adultos jóvenes, adolescentes, en general a todo, y con todo tipo de género dentro de lo que es el cómic. En el próximo video de este módulo vamos a tener la oportunidad de ver lo que es la imagen y la narración en lo que es la cotidianidad, ya que es muy necesario tener en cuenta el significado real de lo que es cada tema, para poder así aplicarlos en lo que es el cómic y la historieta. Me despido y espero que estén conmigo en el próximo video. Adiós.